A mi derecha les presento al señor Héctor García García, que como ustedes saben aspira a una diputación federal por el PRI, y a mi izquierda presento a la candidata doctora Caterina Ibarra Guerrero por el Movimiento Progresista. La mecánica va a ser igual, por orden alfabético comenzamos con García y después con Ibarra. De alguna forma la mecánica es similar a la que vimos en el caso de los diputados locales, obviamente por su área de influencia, por sus temas serán temas federales, temas de materia federal, ¿no? O materia concurrente en su caso. Siendo así, comenzamos con la primera pregunta, que como ustedes saben será de mi lado derecho. Bueno, antes de eso voy a comenzar a leer los temas en los que esperaríamos respuestas en temas federales. Igual que en temas locales que fueron 4 ejes, aquí plantearemos de igual forma otros 4 ejes en materia federal. El primero de ellos está vinculado a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. En este eje ingresan, entre otros temas, seguridad y política interior, seguridad nacional, mitigación de la violencia y reforma de justicia. En el segundo eje aparece otra vez el tema del dinero, finanzas públicas y gasto corriente, deuda pública, transparencia gubernamental y política tributaria a nivel federal. En el tercer eje, vamos a invitarlos a que hablen sobre reforma política y mecanismos tangibles de participación ciudadana, tal como lo platicamos en el primer foro. En esto, además, incluyen esquemas de combate real a la corrupción en el sector público y la materia de rendición de cuentas. En el cuarto eje, ya para finalizar los 4 áreas de influencia en las que esperamos abonen sus propuestas, será en materia de desarrollo económico, con sustentabilidad y por el tema federal. Estimados candidatos, los invitamos a que hablen de pobreza y desigualdad económica, en política energética, política de competencia económica y combate a los monopolios, infraestructura funcional y educación de calidad. Siendo así, habiendo comentado los 4 ejes, voy a plantear la primera pregunta, muy parecida a la que platicamos con los aspirantes a diputado local. Tomando en cuenta, licenciado García, los ejes temáticos propuestos, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta México hoy en 2012 y qué causas provocaron estos retos y por qué? Tiene usted 3 minutos. Muchas gracias. Primero que nada, el tema principal y que deberemos de atender quienes lleguemos al Congreso Federal es el tema de la seguridad, sin duda. El segundo es el de las reformas coyunturales que necesita nuestro país, como es la reforma energética, la reforma alimentaria, la reforma laboral, evidentemente la reforma educativa y una reforma importantísima e innovadora en desarrollo social. ¿Qué causas provocaron la necesidad de entrar a estos temas a la llegada al Congreso Federal? Evidentemente la preocupación de los mexicanos, en primer lugar, de regresar la paz y la tranquilidad a los hogares, que es finalmente lo que desincentiva la inversión extranjera, que por lo tanto genera poco o hace poca generación de riqueza, que se pierden empleos y que por lo tanto en el desarrollo social, precisamente por el problema de la inseguridad, pues evidentemente también traemos mucho rezago. ¿Qué genera esto? La falta de políticas públicas adecuadas, políticas públicas que se piensan solamente en lo macroeconómico, que no se previó el problema de la inseguridad como un fenómeno que nos iba a agredir a todos y que hoy tenemos que cambiar esos esquemas. Quienes tengamos la oportunidad por el voto ciudadano de llegar al Congreso Federal, deberemos no perder tiempo, llegar el primer día haciendo la innovación en las reformas necesarias en seguridad, obviamente la alimentaria, la energética, la laboral, una no más importante que la otra. Tendremos que abatir e innovar en todas las materias que nuestro México hoy reclama. Muchas gracias, licenciado García. Maestra Caterina Ibarra Guerrero, tiene usted 3 minutos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, bueno, expongo los 3 grandes bloques, que es como yo lo he planteado. Uno es restablecer la paz, que es algo necesario. El otro es renovar la clase política, y para esto se requiere una reforma política. Y finalmente, democratizar los medios de comunicación. Me parece que son 3 aspectos fundamentales, son 3 grandes retos que conllevan a su vez otros retos. Entonces, en el primer caso, en el caso de restaurar la paz, ¿cómo podemos hacer? Esto conlleva a otros retos que también son pues, de gran envergadura, como pudiera ser la cuestión de reformar el sistema educativo en el país. Vemos que estamos ante una crisis
Vemos la educación pública, básica, prácticamente abandonada. ¿Sí? Los recursos, siempre dicen los políticos que hay muchos recursos que se asignan, pero me gustaría saber dónde están. Pareciera que se quedan en el sindicato, se queda en la burocracia, en la corrupción. Entonces hay que cambiar eso para poder realmente cambiar el sistema educativo. Por otra parte, en el tema de la renovación de la clase política, hay que hacerlo desde un primer momento, coincido aquí con el candidato, pero no dejarlo para un uso electorero como se ha venido haciendo. ¿Sí? Se usa, se lanza en un momento estratégico solamente para llamar la atención y después no se hace absolutamente nada. Entonces se tiene que hacer, y no solamente un aspecto como el desafuero que mencionaron ahorita, sino atacar el problema de fondo. Serían varios aspectos que se tienen que hacer. Primero, posibilitar a los ciudadanos que ellos puedan lanzar iniciativas, que los ciudadanos puedan hacerlo, que no quede solamente en manos de los legisladores. Por otra parte, la revocación de mandato, pero les digo, en serio, o sea, desde un primer momento, no en un momento electoral. Y por otra parte, también la participación ciudadana, las consultas, todas aquellas formas, estrategias que realmente van a controlar a la clase política que ahorita está tan desprestigiada. Entonces eso es un grande reto para mí. Andrés Manuel ha propuesto reducir los costos de la alta burocracia, porque es excesivo y es ofensivo que en un país con tanta pobreza haya pues un gobierno tan rico, ¿no?, que se sirve con la cuchara grande. Y por último, la democratización de los medios, y nada más para terminar, creo que los jóvenes han puesto el dedo en la llaga y no hay que quitarlo de ahí, hay que abordar el asunto de las telecomunicaciones, tampoco se puede posponer, y también pues hacer el énfasis en que los medios de comunicación, como ahorita están conformados en un duopolio, lo que están provocando es… perdón, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Katia. Licenciado García, de los retos que usted presentó hace rato, lo que escuchó de su compañera y de lo que escuchó seguramente en el primer foro, ¿cuáles serían las 5 propuestas concretas que la bancada de la que usted formaría parte pretende llevar como prioritarias al Congreso de la Unión? ¿Por qué son importantes? Y de alguna forma, ¿por qué habríamos de creer que la trayectoria, la suya propia y la de la bancada, pues ameritan confianza por parte de los ciudadanos para votar por ustedes? Lo primero es abonar en el tema de seguridad, indudablemente, con las reformas constitucionales y en la ley de seguridad, que deberán de implementarse precisamente porque la carencia de alguna norma tiene impedido, por ejemplo, a las fuerzas federales a que sea legal su participación en las calles. Segundo, seguir participando en la cuestión de justicia, porque tenemos que llevar justicia a los mexicanos, no solamente la prevención. Si bien es cierto, hoy por hoy se hicieron grandes reformas en el sistema penal acusatorio, el problema pero fue sin presupuesto. Tenemos que hacer una reforma sendaria que permita a los mexicanos ver que el pago de sus impuestos, que la riqueza que genera México con el petróleo, que con la riqueza que se genere con el turismo, podamos tener el recurso suficiente para después pasar a un excelente desarrollo social. Las propuestas son muy claras. Primero, la preocupación de todos, seguridad. La segunda, justicia. La tercera, una reforma sendaria importante que no aumente impuestos, sino que haga más eficiente la recaudación y que le permita pues a los gobiernos federales y estatales tener recursos para poder implementar programas. Y por último, hacer un gobierno más justo, más honesto, más transparente, menos obeso y que le rinda cuentas evidentemente a los ciudadanos. ¿Por qué creemos que nuestra propuesta es viable? No es ocurrencia personal, es una propuesta integral de todos los candidatos a diputados federales de la coalición Compromiso por México, PRI Verde Ecologista a nivel nacional, que nos permite pues creer que no va a ser una ocurrencia, una promesa, sino más bien un compromiso, que nos va a permitir en un futuro poder, si llegamos al Congreso Federal con el voto ciudadano, que sea viable su implementación, porque ya no pudiéramos decir que no, sin embargo, porque incluso el candidato a la presidencia de la República ha compartido estos mismos compromisos y eso nos hace pensar que podrán ser una realidad en el país. Perfecto, licenciado García, muchas gracias. Katia, ¿qué comentarios tienes al respecto? Bueno, sí, el asunto de la violencia se tiene que atacar de raíz, no los síntomas, no la superficie, no va a ser militarizando, esa no es la respuesta, eso lo único que incrementa son las violaciones a los derechos humanos y se ha visto.
Entonces, más bien la propuesta progresista consiste en atacar el problema de fondo, en generar mucha mayor justicia laboral, en crear mayor bienestar entre la población, es decir, que las personas tengan acceso a la cultura, tengan mejor educación, tengan acceso a la salud digna, vivienda digna, entre otros asuntos, ¿no? Entonces es el asunto del bienestar como un aspecto primordial para combatir la violencia. Entonces es una manera muy diferente de ver el problema. Como digo, es ver el fondo, la raíz, no solamente los síntomas. Y bueno, por otra parte, lo que comentaba ahorita de renovar la clase política, que es el reto y mis propuestas, es, como dije, lanzar o promover una reforma al sistema político que requiere, entre muchas otras cosas, combatir estas prácticas de deshonestidad y de irresponsabilidad como son el chapulineo. O sea, no concibo cómo pueden pararse un candidato aquí y decir que está dentro de la ley. Pues sí, pero ¿dónde está la ética? ¿No? Entonces yo creo que desde el momento en que toman protesta un funcionario público, le debe responder a la ciudadanía a la cual está representando y no puede actuar irresponsablemente ni contravenir la ética. Entonces eso es algo fundamental. Una reforma política entonces tendría que sí pensar en las reelecciones, que es algo muy distinto al chapulineo, no es lo mismo y no debe confundirse y no debe tampoco saltar por los huecos legales para hacer este tipo de maniobras deleznables. Y también dentro de esta misma reforma política, como dije ahorita, las consultas ciudadanas, una verdadera ley de la participación ciudadana y que la ciudadanía pueda lanzar iniciativas de ley. Por otra parte, en cuanto a democratizar los medios, como dije, me suscribo al movimiento juvenil. Me alegra mucho que pongan el dedo en la llaga, porque en esta incipiente democracia ha afectado muy gravemente este monopolio televisivo, este monopolio de la información, que más bien ha desinformado, ha manipulado, y lo hemos visto en la historia reciente de México. Entonces hay que hacer algo al respecto, y hay que hacerlo enérgicamente y desde el primer momento, no dejarlo para el final o para nunca, ¿no? Posponerlo eternamente. Gracias. Muchas gracias, Katia. Pues mire, lo interesante hasta ahora es que, habiendo estas dos posturas, como ustedes se darán cuenta en su discurso, gran parte de las posturas que presenta mi compañera Katia, que está aquí a mi izquierda, representan los del movimiento progresista y parecen propuestas similares a las de Andrés Manuel López Obrador. Y a mi derecha, Héctor García representa al PRI y evidentemente plantea propuestas similares o planteamientos similares a los que ha presentado el candidato Enrique Peña Nieto. Y bueno, evidentemente hay diferencias, ¿no? Evidentemente, teniendo aquí el ejercicio, me gustaría que la siguiente pregunta, que se vincula justo como lo que he venido platicando, licenciado, ¿qué diferencias respecto al proyecto que usted, bueno, que usted forma parte, usted ha sido diputado local del PRI, es aspirante por el PRI, evidentemente la propuesta es muy similar a la que está en la plataforma del PRI? ¿Qué lo hace diferente de la plataforma que plantea Andrés Manuel López Obrador, el movimiento progresista, y en este caso Katia, que nos acompaña como aspirante a diputada federal? Sí, señor. Primero, como cultura general, sigo siendo diputado local. En tiempo libres hago campaña como diputado federal. Soy diputado local actualmente. Por otro lado, compartir con la candidata que efectivamente la participación ciudadana es importantísima en la nueva etapa de nuestro México. De no ser así, evidentemente en la reforma política, pues nuestro México seguramente fracasará en las políticas públicas con el partido que sea. Para ello, quiero comentar también para cultura general que hace muy poco tiempo se aprobó en Nuevo León y dijo sí a la reforma política que permite a los ciudadanos la iniciativa ciudadana a nivel federal. Por otro lado, ya hay la consulta pública, la consulta ciudadana, que en breve entrará en vigor. Y lo tercero, que es precisamente las candidaturas ciudadanas. Efectivamente, Katia, quedó en el tintero la reelección de diputados y senadores, que deberá de ser un tema necesariamente a tocar en la próxima legislatura, porque ahí es donde un ciudadano te puede decir sí o no, para que tú continúes o no en el encargo. Por otro lado, ¿qué nos hace diferentes? Yo creo que hoy no son tiempos de encontrar diferencias, yo creo que son tiempos de encontrar coincidencias. A nuestro México le ha ido mal con el actual gobierno federal, porque los señores simple y sencillamente se sintieron únicos e intocables. Decían escuchar a los ciudadanos para ejercer una ciudadanía, para ejercer un ejercicio de gobierno
cuando en realidad, simple y sencilla y llanamente, hicieron una política pública de acuerdo a sus propios intereses como partido político. Las